Estimados hermanos de la Iglesia de Salamanca, es un gusto saludarles. Quiero agradecerles por vuestras oraciones, como también por vuestras ofrendas misioneras que fielmente nos hacen llegar. A la vez también agradezco al pastor Walter Espinosa y a su familia por concederme este privilegio de servir de esta manera, trayendo un breve devocional. Bien, hermanos, en esta mañana quiero leerles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, el versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Este pasaje, hermanos, está en un contexto cuando Jesús ya va a morir. Prácticamente le faltan pocas horas. Juan 18 nos habla de los juicios que enfrentó Jesús. Uno de ellos fue ante Anás, quien le condenó a muerte. Y el otro fue ante Caifás, quien legalizó la sentencia de muerte. Y el otro fue ante Pilato, pero Pilato lo encontró inocente. Ahora Pilato era el que gobernaba en ese tiempo el imperio romano. Y los judíos le entregaron a los romanos porque los romanos podían crucificar, podían matar, mas no los judíos. Ahora, este pasaje, cuando el Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Este pasaje está en el contexto cuando Jesús está siendo interrogado por Pilato. Y Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú rey? Eso le dice en el versículo 33. Pero en el versículo 37 otra vez le dice Pilato: ¿eres tú rey? Entonces, Pilato, cuando pregunta esto, él estaba preocupado porque pensaba que Jesús era una amenaza para él. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Él estaba diciendo: mi reino no son como los reinos de este mundo. Ahora, hermanos, aunque el Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano, porque Él era 100% humano, pero también era divino. Él era 100% Dios. Y Él, como humano, dice: mi reino no es de este mundo. O sea, estaba diciendo que su reinado de Cristo no era como son los reinados del mundo. Ahora, ¿cómo son los reinados del mundo, hermanos? Muchos de ellos son llenos de violencia, llenos de crueldad, llenos de orgullo. En los reinos del mundo no hay paz, pero Jesús, cuando Él dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba, está hablando que el reino del Señor Jesucristo es un reino de paz, que no es un reino de violencia, que no es un reino como los otros reinos, sino que era un reino de felicidad, un reino de quietud, un reino de paz. Y Pilato, al ver esa paz en Jesús, entonces sus ánimos se le calmaron, porque ya no sintió esa amenaza que él pensaba de Jesús. Y hermanos, y en esta interrogación, cuando Pilato le habla la segunda vez, le dice: ¿eres tú rey? Y es cierto, hermanos, el Señor Jesucristo había venido para ser rey de los judíos, porque los judíos sí esperaban un rey, así como David. David tal vez andaba en un caballo blanco, tenía una pulsera de oro. Los judíos sí esperaban un rey, pero este rey vino humilde, vino montado en un asno cuando entró a Jerusalén. Este rey Jesús, hermanos, fue un rey de paz, de tranquilidad y de gozo. Él quería reinar con los judíos, pero los judíos le mataron
y le rechazaron, como dice Juan también dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús vino para ser rey, pero también dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad, porque dice aquí, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye su voz y le sigue. Qué bonito, hermanos. Todo aquel que es de la verdad, oye su voz y le sigue. Si tú eres de la verdad, si tú has recibido a Jesucristo y caminas con Él, entonces tú vas a oír las palabras de Cristo. Entonces Jesús vino para ser rey, pero para dar testimonio. Y Él quería gobernar en los corazones de los judíos. Y Él vino para hablar la verdad. Y encontramos en Juan muchos versículos que tienen que ver con la verdad. Por ejemplo, dice ahí en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, y dice, y de verdad. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino a dar testimonio de la verdad. Y en Juan 8:32 dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Vino para dar testimonio de la verdad. Vino Jesús para ser el rey de los judíos, pero los judíos le rechazaron. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Dice que aquel que conoce la verdad nos hace libres. Y dice también, Jesús dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice el Señor. Jesús es lleno de la verdad. La verdad dice que nos hace libres. Jesús dice que Él es la verdad, que Él es el camino, ¿no? Y Jesús vino para testificar de la verdad. Cuando Jesús se va, dice que el Espíritu de verdad volvería, ¿no? Y Jesús nos habla del Espíritu de verdad. Entonces, para ir resumiendo, lo que quiero decir, hermanos, es lo siguiente, ¿no? Cuando Jesús dice, hermanos, dice que su reino no es de este mundo, sino que su reino es de arriba. Entonces, hermanos, Cristo no es de esta tierra. Vino a este mundo, pero no es del mundo. Ahora, lo mismo, hermanos, si nosotros somos de Cristo, si nosotros lo hemos recibido a Cristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no debemos de amar al mundo, porque la Biblia dice que todo aquel que ama al mundo, todo aquel que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos de paso. Cuando morimos, vamos a ir a la presencia del Señor, porque el Señor Jesús está preparando un lugar para vosotros en el cielo. Pero Jesús vino con un propósito, hermano, para dar testimonio de la verdad. Si tú estás aquí y yo estoy aquí, tenemos un propósito, hermano, para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de la verdad. Hermanos, yo quiero animarte. Tal vez tú te encuentras en una situación complicada. Recuerda, hermanos, que tenemos un lugar en el cielo. Te animo que pienses en el cielo y te animo a cumplir el propósito por la cual Dios te ha dado vida. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Estamos aquí con un propósito. No somos de esta tierra. Y recuerda, hermanos, que el Señor Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si tú eres de la verdad, la verdad es Cristo, tú debes de seguir. Y si tú no tienes a Cristo, yo te animo que lo busques en esta mañana. Él quiere darte salvación, Él quiere darte vida eterna. Que Dios le bendiga, amado hermano, y sigamos ese ejemplo de Cristo que vino a este mundo con un propósito para reinar, pero también vino para dar testimonio de la verdad. Da la verdad del Señor Jesús.